Todos hemos tenido que aprender a hacer operaciones combinadas en números naturales y en su momento fue un verdadero dolor de cabeza. Si en estos momentos estás aprendiendo a hacerlas, quédate en este vídeo porque sabrás hacerlas muy bien. Y si te quedas hasta el final, una verdadera sorpresita. ¡Empezamos! Siempre que tengamos operaciones combinadas donde hay paréntesis, lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis. Por lo tanto, tendremos que hacer las operaciones que hay dentro del paréntesis. Y como dentro del paréntesis hay una multiplicación, una división y una resta, tendremos que hacer primero las multiplicaciones y las divisiones antes que la resta. 7 por 6 son 42, 16 y 24 son 4. Y ahora para acabar este paréntesis tendremos que hacer esta resta de aquí. 42 menos 4 son 38. Y ahora que tenemos multiplicaciones y sumas, lo primero que tenemos que hacer son las multiplicaciones antes que las sumas. Por lo tanto, 3 por 5 son 15, más 38 y este más de aquí, 8 por 7 son 56. Y si ahora sumamos todo en total, 15 más 38 son 53, más 56, 109. Pero no siempre tenemos un único paréntesis, como es este caso de aquí. A veces pues tenemos dos paréntesis. ¿Y cómo se realizan? A continuación. Pues cuando tenemos dos paréntesis, como es este caso de aquí, o incluso tenemos más, pues igual que antes, lo primero que tenemos que hacer serán los paréntesis. Haciendo los paréntesis, en el primer paréntesis que tenemos una resta y una multiplicación, tendremos que hacer primero la multiplicación. Y en el segundo paréntesis, pues igual tenemos una resta y una multiplicación. ¿Qué haremos primero? Pues la multiplicación. Entonces 3 menos 5 son 15 y 4 por 6 son 24. Fijaos que ponemos absolutamente todo igual, menos la operación que hacemos. Ahora, como tenemos que hacer los paréntesis, ¿qué hacemos? Pues las restas que dentro de los paréntesis, 27 menos 15 son 12, 35 menos 24 son 11. Una vez hechos los paréntesis, tenemos la operación combinada en esta altura, que tenemos una división, una multiplicación y dos sumas. Siempre hay que hacer las divisiones y las multiplicaciones primero y además de izquierda a derecha. Por lo tanto, 20 y 25 hay que hacer la división, son 4, más 12 lo ponemos y más 4 por 11 que son 44. Y ahora ya hacemos las sumas al final. 4 más 12 son 16, más 44, 60. Pero cuando hacemos operaciones combinadas, no siempre solo hay paréntesis, sino que también hay una cosa que se llama corchetes. Imaginaos, si os ha gustado, un like. Aquí tenemos una operación combinada donde también hay corchetes, pero realmente los corchetes es como si fuesen paréntesis, pero nos están indicando que dentro hay otro paréntesis. Por lo tanto, tenemos que hacer primero este paréntesis. Y si hacemos este paréntesis de aquí, pues 15 menos 8, pues son 7. Fijaos que ponemos todo igual y lo único que cambiamos es la operación que hacemos en aquel momento. Y ahora, para acabar con el corchete, ¿qué tengo que hacer? Pues primero la multiplicación. 7 por 4 son 28. Y ahora, para seguir acabando con el corchete, pues 4 más 28 son 32. Fijaros que el resto lo sigo dejando igual. Y ahora, llegados a este punto aquí, donde tenemos una división, una multiplicación y una suma, tenemos que hacer primero las divisiones y las multiplicaciones antes que las sumas. Por lo tanto, 32 y 28 son 4, más, este más de aquí, 15 por 3 son 45. Y ahora 4 más 45 son 49. Y no siempre cuando tenemos operaciones combinadas en números naturales tenemos un único corchete. Podemos tener incluso alguno más. Si os está gustando, dejadle un comentario para dejarlo claro. Y puede pasar, como en este caso de aquí, que tenemos dos corchetes o que incluso haya más corchetes. Pero los corchetes, como he comentado antes, realmente son paréntesis que realmente nos están indicando que dentro de ese corchete hay paréntesis. Por lo tanto, primero hacemos este paréntesis de aquí y este paréntesis de aquí. Y ahora, como tenemos que hacer los paréntesis primero, en este primer paréntesis que tengo una división y una resta, haré primero la división. Y en el segundo paréntesis que tengo una división y una suma, haré primero la división. Por lo tanto, 10 dividido entre 2 son 5 y 25 dividido entre 5 son 5. Fijaos que el resto de la operación combinada absolutamente igual. Ahora, para acabar con los paréntesis, 5 menos 3 son 2 y 5 más 2 son 7. El resto de la operación combinada absolutamente igual. Y para acabar con los corchetes, pues ¿qué hacemos? Pues 7 menos 2 son 5 y 7 menos 3 son 4. El resto evidentemente lo dejamos igual. Y ahora tenemos una multiplicación, una suma y una división. Tenemos que hacer la multiplicación y división de izquierda a derecha, que siempre lo digo, antes que la suma. Por lo tanto, 5 por 8, 40 y 28 y 24 son 7. Evidentemente la suma en medio. Finalmente 40 más 7 son 47. Aquí arriba os dejamos el último vídeo sobre las operaciones combinadas en números naturales que va a complementar perfectamente a este y os va a
ir muy bien. Y si no lo habéis hecho todavía, suscribiros al canal, que es gratis, que no cuesta nada. Pero no siempre tenemos corchetes como es este caso de aquí y paréntesis como tenemos aquí, sino que tenemos llaves como son este caso de aquí. Pero las llaves no dejan de ser paréntesis, solamente que nos están indicando que dentro de las llaves hay un corchete, que a su vez no dejaba de ser paréntesis, que nos estaba indicando que dentro del corchete había un paréntesis. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es este paréntesis de aquí. Y si lo que tenemos que hacer primero son los paréntesis, pues los hacemos. 18 menos 9 son 9 y 7 menos 3 son 4. Fijaros que el resto se pone absolutamente igual. Ahora, ¿qué tenemos que hacer después? Pues directamente el corchete para poder acabar haciendo las llaves. Y si ahora lo que quiero hacer es el corchete, como tengo una multiplicación y una suma que la tengo aquí, primero tengo que hacer la multiplicación. Y 5 por 9 son 45. El resto de la operación combinada absolutamente igual. Ahora tengo que hacer la suma. 45 más 32 son 77. Este vídeo no dejará de ser un vídeo sobre operaciones combinadas en general, de los cuales llevamos ya unos cuantos vídeos que os irá súper bien. Aquí no solamente nos falta hacer ahora la llave para acabar haciendo las operaciones finales. 77 menos 4, 73 más 3, 76. Y el resto evidentemente igual. Ahora hacemos la suma y la resta. 4 más 76, 80. Menos 4, 76. Pero fijaros cuando tengo un número sumando y el otro número restando, 4 menos 4 será 0, igual que 5 menos 5 será 0, como 25 menos 25 será 0. Por lo tanto, os puedo tachar y hacemos lo que queda en medio, que en este caso solamente está el 76, que es el resultado final. Aquí arriba os dejamos un vídeo sobre las operaciones combinadas de potencias de enteros que va a ir estupendamente bien. Y como no podía ser de otra manera, no solamente puede haber una llave, sino que puede haber 2, 3, 25 llaves. Pues la sorpresita la quería dar con una operación combinada larga, que muchas veces es lo que más os cuesta. A la que la veis larga, nos bloqueamos y no sabemos hacerla. Pues es muy fácil. Lo primero que hay que hacer son los corchetes, los paredes y evidentemente las llaves. Pero como las llaves que tengo aquí, que son esta y esta de aquí, tiene corchetes dentro, pues tendremos que hacer primero los corchetes. Pero como los corchetes tienen paréntesis dentro, pues tendremos que hacer primero los paréntesis. Pues hacemos primero los paréntesis. Y si quiero hacer los paréntesis, pues en este paréntesis de aquí tengo una división y una resta. Primero tengo que hacer la división. 80 dividido entre 2 son 40. Y el segundo paréntesis, pues tengo una multiplicación, tendré que hacer esta multiplicación. 10 por 2 son 20. Fijaros que como ya hemos hecho la operación aquí y no hay ninguna operación más, el 20 ya lo dejamos sin paréntesis. Ahora tenemos que acabar este paréntesis de aquí. 40 menos 5 son 35. Ahora, para hacer los corchetes, que es el siguiente paso, pues ¿qué tengo que hacer? En el primer caso es una resta. 35 menos 5 son 30. Y en el segundo caso, pues es una suma. 50 más 20 pues son 70. El resto lo seguimos dejando igual. Aquí arriba os dejamos un vídeo sobre operaciones combinadas de potencias con base y exponente negativo, sobre los 4 errores que se cometen más usuales. No lo perdáis. Y para acabar, solamente nos queda hacer estas dos llaves de aquí. En el primer caso tenemos una resta. 100 menos 30, 70. En el segundo caso, ¿qué tenemos? Una suma. 25 más 70, 95. Y evidentemente, como tenemos aquí un dividido por 10, lo tenemos que seguir poniendo. Ahora, para acabar esta operación de aquí, tenemos una división y una suma. Ya no tenemos ni llave, ni corchete, ni paréntesis. ¿Qué va primero? Primero la división. 70 dividido entre 10 son 7, más 95, que es lo que ponemos aquí. Y ahora 7 más 95 son 102. Aquí arriba os dejamos una lista de reproducciones sobre los números naturales que os va a ir súper bien, donde van toda la serie que estamos haciendo de operaciones combinadas. Cuidaos muchísimo.